Con lo que les estoy platicando, seguimos con esta parte teórica, dice, como hemos visto, en todos los formularios se pide los datos personales del solicitante. Sin embargo, muchas veces también hay que anexar ciertos documentos que acrediten esta información. Para saber qué documentos se deben integrar en la solicitud, hay que leer el instructivo que acompaña el formulario. Por ejemplo, para registrarse en el concurso de ingreso en el plantel público de educación media superior en la Ciudad de México, se solicitan, entre otros, los siguientes materiales. Eso, como dice, entre otros, hay veces la cantidad de documentos que quieres entregar son más. Solicitud de registro, hoja de datos generales, comprobante de depósito bancario, CURP original. Son estos los documentos que se requieren para poder ser aspirante. Te van a dar, vas a presentar un examen, si apruebas el examen, vas a formar parte de la institución que tú has escogido. ¿Y cuál es la descripción? A ver. Sofía, léame el de solicitud de registro. Solicitud de registro llenada conforme a lo señalado en el instructivo del concurso. El aspirante, así como la madre, padre o tutor, deberán suscribir su nombre y firma en este documento, aceptando la participación en el concurso de ingreso y su conformidad con las bases descritas en la presente convocatoria. En caso de que el aspirante cuente con la mayoría de edad, no será necesario que la solicitud sea firmada por la madre, padre o tutor. Muy bien. Ok. En la hoja de datos generales se debe llenar según lo que se está pidiendo. Y es muy importante el comprobante del depósito bancario. ¿En qué consiste esto? Yeshua, lea, por favor. Yeshua. Diego, ¿puede leer, por favor, comprobante de depósito bancario? Ande, maestro. Comprobante de depósito bancario, lea, por favor. A nombre del Ceneval, con el sello del cajero de la sucursal bancaria receptora, así como la referencia numérica y el nombre del aspirante. Muy bien. Cuando ustedes hacen la solicitud de registro, les dan una clave bancaria. Con esta clave bancaria van y les dan el monto que tienen que depositar a nombre del Ceneval, que les va a tirar este comprobante sellado por el cajero, que te va a poder dar acceso cuando tú vayas a este concurso, que prácticamente es el examen de Ceneval. Cuando tú vayas allá, te van a solicitar estos documentos y si no tienes el comprobante de depósito bancario, no te dan acceso al examen o no te permiten, o no te dan físicamente o acceso al examen. En algunas cuestiones, por ejemplo, son de modo digital. Para que yo pudiera terminar mis estudios en la UNAM, hay que presentar un examen de dominio de una lengua extranjera. En mi caso, presenté el de inglés y se hace de modo digital. Tú haces el pago en una sucursal bancaria, metes tus papeles y el día del examen te dan una clave que te da acceso a ese examen y lo puedes presentar. En caso que te falte algún documento, aunque sea el día del examen, no te dan acceso al examen y pierdes el monto ya depositado. En estas cuestiones de la documentación es muy importante el orden y la disciplina que debemos de tener en el resguardo de
dichos documentos solicitados. Sí les platiqué que también como experiencia hace algunos años un alumno pensó que su tutora, en ese caso su mamá, estaba llevando los documentos que habían llenado en casa y ninguno de los dos lo tomó. La historia completa es que se despertaron el día del examen un poco tarde y todos apresurados se fueron en el vehículo y cuando llegaron a la cola del examen y llegan en el lugar donde están dando el acceso y le piden la documentación, cada uno pensó que el otro lo tenía y cuando dicen que pues no está, aunque el nombre de la persona aparecía en el listado, no los dejaron pasar y se perdió el examen y al menos su primer año de bachiller estuvo en una escuela no de su agrado, que no había solicitado, mientras le daban acceso hasta el segundo grado en la escuela que él quería estudiar. ¿Todo por qué? Por no llevar estos documentos, por no leer adecuadamente o por no tener el cuidado de tener su carpeta, ya sea de modo digital y física o de ambas maneras, hay que tener nuestra carpeta. Para lo de las vacunas, en los dispositivos móviles puedes descargar documentos y estuvieron aceptando, había gente o maestros que llegaban con el celular en mano y presentaban su documentación a través de su pantallita. Tiene un código QR que lo escanea el que está registrando a los que están yendo a vacunarse y enseguida se carga y aparece si está o no está presente en la lista. Este código también es visible en los documentos digitales y también es captado por el validador de los documentos. Así se les conoce. Los que te revisan la documentación previa antes de que llegues a tu examen, antes de que vayas a solicitar o terminar de llenar una solicitud, se llaman validadores, llenarán de modo correcto. En este caso, su profesor de español va a ser su validador. Cuando ustedes entreguen su proyecto final, él va a validar si la información que estás dando está hecho correctamente o no. En caso que no sea así, pues se los haré saber para que corrijan los errores o defectos que pudiese tener el documento llenado. Vamos a conocer de modo general documentos, definición y propósitos. Algunos de los documentos que nos ayudan a que nuestra identidad, a corroborar nuestra identidad o documentos de validación o documentos conocidos como probatorio de identidad. Michelle, ¿puedes leerme acta de nacimiento? ¿Cuál es su definición y su propósito? Sí, documento en el que consta de manera auténtica, jurídica y fehaciente el nacimiento de las personas. Sirve para acreditar la identidad de una persona porque contiene fehacientemente todos sus datos personales. Muy bien. Este sería uno de los primeros documentos oficiales que recibimos. Antes es el que firman los médicos cuando nacemos. Y nos da una identidad nacional. Todavía no nos da todos los derechos de personas, pero al menos el acta de nacimiento, el primer derecho humano a la libertad, al tener un nombre y pertenecer a una familia, al menos ese documento en sí misma lo valida o salvaguarda que el individuo que se está registrando tenga al menos esos elementos. ¿Sale? El CURP, Juan Antonio Parra, lea definición y propósito del CURP o la CURP. Una clave única de registro de población, en definición. Lea todo, lee la definición y el propósito. La clave única de registro de población es un instrumento que sirve para registrar individualmente a todos los habitantes de México, nacionales y extranjeros naturalizados,
así como a los mexicanos que residen en el extranjero. Sirve para acreditar la identidad y es necesaria para obtener otros registros como el Registro Federal de Contribuyentes, RFS, RFC o documentos como el pasaporte. Asimismo, es requerido para realizar diversos trámites como la inscripción en escuela o la obtención de una beca. Muy bien. E- Esta es la clave única de registro de población. Hay que tenerla siempre a mano. A ver, hoy sí la tengo. Tengo a mano mi cartera que ando conmigo porque es importante. Antes así venían, ahora ya vienen con otra cuestión. De hecho, esta ya ni dicen que ya ni es válida, pero al menos la clave que aparece aquí es, sigue siendo la misma, no ha cambiado. Este también es importante, cuando ya cumplan 18 años es importante tener siempre a mano y contigo cuando estás fuera de casa, tú, eh, es, este es la credencial del INE o alguna otra credencial donde aparezcan tus datos personales por cualquier situación que nadie desea, pero algunas veces son eh, desdichadamente pues, necesarias, extravío, robo, accidente que pueda suceder. Antes también tenía el de mi tipo sanguíneo, pero no lo encuentro en este momento. Esos documentos son importantes tenerlos. Y en el caso de para la inscripción a escuelas o para que ustedes soliciten, hay una página de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Yucatán, CEGEI, donde ustedes pueden descargar su historial académico. Solamente lo que les solicita ya es poner tu clave única de registro poblacional y te descarga tu calificación, aunque estés en una escuela privada, ahí vas a encontrar tu historial académico, solamente con esta clave. Para la solicitud de vacunación, para la solicitud de ingresar a una escuela, también solamente te piden esta clave. Y una vez que tú pongas esta clave, te da acceso a muchas plataformas y a muchos formularios que tú puedas llenar. Como lo menciona ya, esta clave única de registro poblacional es una herramienta, un documento muy importante. Recién nacido se te puede realizar un documento que debes de hacer casi de modo inmediato. Credencial para votar con fotografía. Lea, por favor, Jesús. La credencial INE, acreditada la identidad de su titular y la mayoría de su edad. Sirve en primera instancia para ejercer uno de los principales derechos de un ciudadano, el voto. Es el documento de identificación con fotografía más solicitado. Realmente sí es difícil de falsificar. Es muy... Y cuando sea necesario, pues ustedes harán el trámite para obtener ese documento. Licencia de conducir. Taide, ¿puede leer? Taide. Mauricio. ¿Qué pasa, profe? Licencia de conducir, Mauricio. Otorgado por la dependencia que controla la vialidad de las diversas entidades a persona a conducir. También lo de al lado. Sí. También lo de al lado. Para conducir un vehículo motorizado, automóvil, transporte público, motocicleta. Para la licencia de conducir se requiere una edad en particular y para el permiso está bajo la custodia de un tutor, una persona que no es el que maneja, pero no, que no es, bueno, sí, una persona ajena al que maneja va a ser el responsable de los permisos. Creo que a partir de los 14, 16 años puedes obtener permiso y a partir de los 18 puedes obtener licencia. El permiso de conducir, el sucederle a la persona que ya le dieron permiso de conducir. Y con la licencia, la persona que tiene el documento es el que se hace oficial, se identifica como mexicano y autoriza a salir y entrar del país.
Algunos países, además de tu en sus consulados, que es otro documento muy importante que debemos comprar al extranjero y poder registrarse al reingresar al país. Estos documentos son algunos de los más importantes que debemos considerar. Por mi parte sería todo el día de hoy. Con esto ya acabamos. Más tarde les subo la información de lo que hemos visto y me parece que para el lunes tenemos lección programada. Hasta este momento, hoy a las 9:09,